Yo les reconozco que todavía estoy sorprendido porque las repercusiones que ha tenido el Destape Sin Fin en estos días es realmente impresionante, ¿no? Eh, no hay medio de comunicación en la Argentina que haya podido eludir que hay cosas que suceden y esas cosas suceden aquí en el Destape Sin Fin. La entrevista con Máximo Kirchner, nunca había dado entrevistas para pantalla, digamos, ¿no? Máximo siempre, las pocas veces que salió lo había hecho por radio. Alguna vez nosotros le entrevistamos en una revista contraeditorial por gráfica, pero pantallas con Máximo aceptando una entrevista nada más que con Roberto Navarro, digamos, ¿no? Nada más y nada menos. Eso no había ocurrido. Y por supuesto le puso la tapa y la agenda a medios incluso que son los que habitualmente son los que imponen la tapa y la agenda. A mí me da mucho orgullo eh, con estar con David enfrentando a Goliat en esto. Y creo que también ayer la entrevista con Axel Kicillof, en un ratito va a empezar la entrevista también con el presidente Alberto Fernández. Pero lo de ayer con Axel Kicillof fue realmente para aplaudir en un momento. Vi a un Axel Kicillof muy parado sobre sí mismo, muy centrado, con muy claro las cosas para decir, y en un lugar donde le daban el espacio para poder desarrollarlo, um, que bueno, obviamente ahí entra la destreza del entrevistador, pero también el espacio, la comodidad, y hubo un pasaje, yo iba por la calle con Amado Vudú, les tengo que confesar, íbamos con Amado Vudú mientras le pedían selfie a Vudú y abrazos y besos y qué sé yo iba escuchando la entrevista. Y hubo un momento donde se me puso la piel de gallina. Un momento en el que Axel, con mucha claridad, describe el tema este de copitos, de los copitos y de los caputos, ¿no? Como Montescos y Capuletos, nada más que acá, en vez de pelearse o tener una pelea a muerte entre ambas familias, coinciden en un objetivo. Y ese objetivo era uno. Axel da una explicación, o mejor dicho, enmarca el atentado de Cristina Fernández de Kirchner, con el que quisieron matar a Cristina Fernández de Kirchner, enmarca esa situación en un contexto, y fundamentalmente en un contexto económico y político. Pero hace hincapié en lo económico. Y me dejó sorprendido, digo, esto no lo escuché en ningún lugar, solamente en el Destape Sin Fin y solamente en esa posibilidad que surge de una entrevista donde los tiempos no corren con la urgencia o con el vértigo que propone la televisión, sino en esta plataforma que Roberto Navarro viene desarrollando con el apoyo y esto hay que destacarlo, de todas y todos, suscriptores, suscriptoras. Pero quiero que escuchen nuevamente un pasaje. Esto que vamos a hacer es una especie de curaduría de la entrevista, ¿no? Vamos Después a cuando tomar un encuentra, pasaje ata y después lo vamos a estar comentando. Vamos de a la hacer guillotina. eje en algo que dijo Axel Kicillof ayer en la entrevista con Navarro aquí en el Tape Sin Fin, y vamos a reflexionar sobre eso y lo vamos a comentar. Pero esto decía, así arrancaba Axel, ese pasaje que les dije, le puso la piel de gallina. Después cuando encuentra, ata el final con el principio y encuentra que el que hizo la guillotina cobró 13 millones de pesos de la familia del ministro de Economía de Macri. O sea, esa guillotina y esas antorchas la pagó Toto Caputo. Las pagó Toto Caputo. No pagó ni mesita de luz, ni estanterías, pagó guillotina y pagó antorchas. Dios, la verdad es que uno puede escuchar esto dicho por cualquier persona que opina con mayor o menor ligereza sobre los asuntos. Pero en este caso estaba hablando nada más y nada menos que el gobernador de la provincia más grande del país, alguien que no se destaca precisamente por ser alguien que ignora que sus palabras van a tener un peso específico y que ese peso eh, va a impactar de algún modo en la escena política, en la opinión pública. Pero creo que hasta entonces nadie lo había dicho con tanta claridad. Nadie lo había dicho con tanta claridad. Él también ahí hace una
reconstrucción. Dice, todo esto empieza en mayo, sigue, pero en mayo se da también la corrida cambiaria, en mayo se da también que hay sectores, entre ellos sectores del PRO, que plantean que el gobierno, cuando ellos lleguen al gobierno, no van a pagar la deuda en pesos generada por el actual gobierno, que en los hechos es desestabilizante. Recuerda Axel que estaban preparando también una convención, una asamblea legislativa para reemplazar al presidente. Claro, son todas cosas que pasan y que parece que no tuviesen algún tipo de orgánica común, ¿no? Que una cosa aparece por un lado, otra ocurre por otro lado y otra ocurre más allá. Y Axel lo que hizo ayer en su narración fue poner el intento de magnicidio al centro de un montón de cosas que estaban pasando en simultáneos durante un periodo muy corto donde sufrimos muchísima turbulencia y que terminan con la renuncia de Guzmán, que fue otro saquetazo al salario y también una mayor turbulencia, ¿no? La pregunta es, ¿querían tumbar un gobierno? ¿Querían tumbar un gobierno y además matar a Cristina? ¿Es asociable una cosa con la otra? Pero si yo tengo que pensar en hundir a este gobierno y en hundir a la economía y en generar un estrépito social, quizá entiendo por qué quisieron atentar contra Cristina. ¿Qué es Cristina para estos grupos? Y yo creo que Cristina es un estorbo, que es precisamente lo que hace que sea la esperanza de muchos y muchas, pero que es un estorbo, centralmente es un estorbo. Para estos grupos de poder, es un estorbo. Y ahí estuvo muy elogioso con Sergio Massa, Axel, poniendo distancia ideológica, cosa que es más o menos obvia, digamos, no vienen de la misma escuela económica, vamos a decirlo así, pero le reconoció que ante esa circunstancia no tenía mucho más que ordenar y calmar y tranquilizar, digamos, las variables, fundamentalmente consiguiendo dólares. Es un poco también lo que reconoció Máximo Kirchner en la entrevista del lunes. Entonces dije, qué bueno esto, y para qué sirve tener un profe de gobernador, porque Axel es un profe de economía, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para que pueda explicar cómo de los copitos vas a los caputos, y de los caputos vas a las turbulencias económicas y financieras que generan que día a día en la Argentina, cuando vos sacaste tantas personas de la pobreza, al otro día el doble se te vaya de vuelta al territorio de la pobreza. Porque como sabemos, la pobreza y la riqueza no son características naturales, meteorológicas, inmodificables, inmutables, no son piedras. Son creaciones humanas, la pobreza y la riqueza. Y en ese caso, también la estabilidad o la inestabilidad política y económica es generada por las personas. Estamos en manos, yo diría, una gran mayoría, de muy poquitos, que son los dueños del poder y del dinero, porque al fin de cuentas, de copitos, de caputos, siempre llegamos al mismo lugar. Y ese mismo lugar queda muy cerca de donde vive un expresidente, queda muy cerca de donde vive una exministra, que actual presidenta de un partido, que son a su vez los que más reacios fueron a condenar. En el caso de Macri lo hizo a su modo, en el caso de Patricia Bullrich, ustedes saben, todavía no condenó el atentado contra Cristina Kirchner, como tampoco lo hizo Milei. Y uno ve las ramificaciones que tienen a su vez estos personajes con esos grupos de poder, que estarían muy contentos si Cristina Fernández de Kirchner no jugara más en la escena política del país, dejara de hacerlo, porque están convencidos de que las personas son las que hacen muchas veces la diferencia. Yo creo lo mismo, salvo cuando se trata de procesos políticos, sociales, económicos. Es decir, cuando hay un salto en la historia, las personas juegan un papel, pero también es cierto que el papel se lo hacen jugar los pueblos. De todos modos están obsesionados. Creen que el problema es Cristina Kirchner. Esa obsesión a veces tiene características maniáticas. Eso lo vemos en el Nelson, que está todo el día con mala, mala, mala. En el resto,
que se llenan la boca cotidianamente, jornada tras jornada, tratando de ensuciar al kirchnerismo, al peronismo. Para los que de algún modo aún en las diferencias creemos en el Estado de Derecho y que ese Estado de Derecho depende no solamente de nosotros, sino de otros que no piensen tan parecido o no piensen igual, pero que es la cancha en la que queremos jugar, que es la cancha de la legalidad democrática, es la cancha de la inclusión. Me parece que es clave entender que esto que ha ocurrido ha sido una de las cosas más graves, que no ha ocurrido porque hay un grupo de loquitos sueltos por ahí que están tratando de hacernos la vida imposible, porque no pueden controlar su propia vida, sino que en realidad obedece a cuestiones que escapan a las cuestiones vinculadas a los padecimientos mentales. Esto tiene que ver con una discusión económica, con una discusión política y con una discusión de poder. Y me parece que ayer Axel, en su intervención, lo explicó muy bien. De los copitos a los caputos. Y no nos olvidemos que fue Luis Caputo, el Messi de las finanzas, el que hizo lo imposible para que Argentina tuviera un gobierno que le pagara a los fondos buitres. Cuando consiguió que ese gobierno existiera, lo nombraron secretario de Finanzas y fue el que le pagó a los fondos buitres. Es decir, había un objetivo y el objetivo estuvo cumplido. Que ahora financien guillotinas, que ahora financien bolsas mortuorias, que financien discursos de odio, tiene un objetivo también, como en aquel tiempo, económico. No hay que perder de vista esto que dijo Axel ayer y celebro y saludo una vez más lo ocurrido. Gracias al Destape Sin Fin. Gracias a ese espacio donde un profesor puede contar lo que ve. Gracias por sacarnos de la oscuridad que nos propone la comunicación económica. Muy orgullosos estamos de estar aquí junto a David enfrentando a Goliat. Lo que se tenía que decir se dijo. Roberto Caballero y su editorial. A buen caballero, buen entendedor.